Ya estamos de regreso. Les voy a platicar que el peso mexicano sigue con su estabilidad, aunque ha habido variaciones. El tipo de cambio con el dólar se ha mantenido por debajo de los 19 pesos. Estados Unidos se enfrenta a varios problemas financieros desde el año pasado. Actualmente se especula muchísimo sobre el techo de deuda de nuestro vecino país y que pudiera ser un factor que provoque la inestabilidad del dólar y consecuentemente la fortaleza del peso mexicano. Y para platicar un poco más sobre este importante tema, nos acompaña Iván Monsalvo. Nuestro invitado es economista matemático, cuenta con un posgrado a nivel de desarrollo económico y social, ha sido profesor de teoría monetaria y macroeconomía en la Facultad de Economía de la UNAM. Actualmente colabora para un equipo de economistas liderado por uno de los economistas más influyentes de México, según la revista Forbes, además de que ha colaborado para varios medios de comunicación. ¿Qué tal, Iván? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Un gusto estar contigo y con el auditorio. Gracias, Iván. Platícanos, por favor, en tu concepto, ¿cuáles son las razones que justifican la estabilidad del peso mexicano en lo que va prácticamente del 2023? Claro que sí. Pues mira, déjame hacer una pequeña puntualización. No se trata de una estabilidad. Okay. Si habláramos de estabilidad, estaríamos hablando de un nivel fijo del tipo de cambio. Una estabilidad sería, por ejemplo, que el tipo de cambio se mantuviera en 19 pesos hoy y mañana y pasado mañana y los próximos 5 días. Okay. Eso sería que el tipo de cambio se mantuviera estable o con variaciones mínimas alrededor de ese nivel. No es lo que está pasando. Lo que estamos observando es una apreciación muy significativa del tipo de cambio. Que esto significa que el tipo de cambio pues está en niveles menores de los que estaba anteriormente. Eso es lo que estamos observando, no una estabilidad, más bien una apreciación. En lo que va de 2023, el tipo de cambio se ha apreciado 6.4%. Esto en 6 meses se ha apreciado más de lo que se apreció en todo 2022, recordando que se apreció 5.9%. Y mira, necesitamos tener dos consideraciones para entender el fenómeno del tipo de cambio. En primer lugar, el tipo de cambio opera en un régimen de libre flotación desde 1994. Sí. Esto quiere decir que el tipo de cambio cotiza en función de las condiciones de oferta y demanda de la moneda, y no hay factores que intervengan, por ejemplo, el Banco Central o el gobierno en la determinación del tipo de cambio. Entonces, lo que estamos viendo es estrictamente las leyes de oferta y demanda. Para este caso, pues, cuánto se oferta y cuánto se demanda de dólares. Y el resultado, pues, es el nivel del tipo de cambio, pues, es lo que es ese reflejo de la interacción entre la oferta y la demanda. Por otro lado, también hay que considerar que el peso mexicano es la moneda más líquida, una de las monedas más líquidas y más operadas a nivel mundial. Naturalmente, pues, está en la moneda más importante es el dólar a nivel mundial, le siguen algunas otras monedas importantes como el euro, el yen, pero de las monedas emergentes, el tipo de cambio, el peso mexicano es una de las monedas más operadas y más líquidas de todo el mundo, y eso pues la convierte en un tipo, digamos, de termómetro de lo que pasa tanto a nivel internacional como a nivel local. Por ejemplo, el tipo de cambio reflejó cuando inició la guerra en Ucrania, por ejemplo. Todo el tema de la pandemia, el tema de las nuevas olas, también se vieron reflejadas en el tipo de cambio. Pero también cuestiones internas, por ejemplo, cuando hay mucha incertidumbre, por ejemplo, asociada a las elecciones, al tema de la expropiación, también pues ese tipo de cosas también se ven reflejadas en el tipo de cambio. Cuando renunciaron los secretarios de Hacienda, también se reflejó en el tipo de cambio. Entonces, el tipo de cambio es entonces una variable termómetro que mide, que refleja todo lo que pasa en el exterior y también lo que pasa en el interior. Entonces, esas son algunas consideraciones que debemos saber antes de entender el tipo de cambio. Ahora bien, sobre las razones, la cotización siempre es un fenómeno multicausal, ¿no? O sea, refleja naturalmente, pues,
el estado de la balanza de pagos, la balanza petrolera, el envío de remesas, la inversión extranjera directa, la debilidad generalizada del dólar, porque cabe mencionar que el peso mexicano no ha sido la única moneda emergente que se ha apreciado a lo largo de 2023, sino la acompaña también como el real brasileño, el rand sudafricano, el won surcoreano. Entonces, sí es la moneda que más se ha apreciado, pero no la única. Uh-huh. Entonces, pues hay muchas causas que explican este desempeño. Pero, en particular, en los últimos meses, lo que ha explicado la apreciación significativa del tipo de cambio es el diferencial de las tasas de interés entre México y Estados Unidos, y México y otras economías similares. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues, como sabes, a raíz de la pandemia, los bancos centrales intervinieron en la economía para pues estimular la economía, el consumo, facilitar el acceso al crédito, y con ello pues la gente podría comprar. ¿Y cómo lo hicieron? Pues bajando la tasa de interés, haciendo accesible el crédito, inyectando más dinero a la economía, y eso provocó pues mucha inflación, que es la inflación que estamos viendo hoy día. ¿Y cómo se combate? Pues es el proceso contrario, suben las tasas de interés. Al subir las tasas de interés combates este tema de la inflación, pero además haces atractivo a México para que los inversionistas mantengan sus capitales aquí. Y como te decía, es un tema de oferta y demanda. Si hay más dólares disponibles en la economía, pues valen menos. Eso es el tipo de cambio. Entonces, pues con todas estas condiciones, la inversión extranjera, las remesas, la balanza petrolera, la de pagos, y además tienes una tasa de interés que paga muy bien, los inversionistas pues prefieren dejar sus capitales en México en comparación de Estados Unidos. Si bien en Estados Unidos y prácticamente en todo el mundo han habido incrementos en la tasa de interés, México ha incrementado todavía más o más respecto a Estados Unidos y a esas otras economías similares. Entonces, esa es la razón por la cual los inversionistas dejan su dinero en México y por la cual hay más entrada de dólares y por lo cual, pues a mayor disponibilidad de dólares, estos valen cada vez menos respecto al peso mexicano, y finalmente eso es lo que vemos en el tipo de cambio, que está en niveles menores, que insisto, no es una estabilidad, más bien se trata de una apreciación. Ok, muchísimas gracias, Iván. Estamos de acuerdo contigo, el tipo de cambio del peso con el dólar sin duda es un termómetro, es la manera de tomarle el pulso a la vida económica, incluso política de México. Y has dicho algo muy importante, el peso mexicano es una de las monedas dentro de las economías emergentes más atractivas para los inversionistas. Y también lo comentas, bueno, los inversionistas en general deciden dejar su dinero aquí, en México, y quiero preguntar, ¿por qué razón el peso mexicano es una de las monedas más atractivas dentro de las economías emergentes? Mira, hay muchas razones, pero una de ellas, por ejemplo, es que las monedas y las tasas de interés de los países desarrollados pagan poco rendimiento, porque son economías muy seguras. Esto lo puedes ver, por ejemplo, en cualquier activo seguro, siempre te da bajos rendimientos. Por ejemplo, los títulos gubernamentales te pagan poco rendimiento, los CETES, los llamados CETES, el rendimiento es menor, pero es una inversión muy segura. Entonces, a medida que tomas más riesgos, el rendimiento que se te debe pagar por esos activos, pues tiene que ser mayor para compensar ese riesgo. Entonces pasa algo similar con las monedas. En países y en monedas como el dólar, el euro, el franco suizo, todas las coronas, la noruega, la sueca, son el dólar canadiense, el dólar de Australia, son monedas de economías muy sólidas y por lo tanto pagan pocos intereses, poco rendimiento. Y las economías emergentes, por otro lado, tienen que pagar más para retener a los inversionistas. Entonces, en ese sentido, las monedas emergentes y países emergentes hacen un mayor esfuerzo por retener a los capitales. Ese es el caso del tipo de cambio. Ahora, ¿por qué es más atractivo respecto a otras monedas emergentes? Bueno, pues porque a diferencia de otras monedas emergentes, México cuenta con una economía sólida, macroeconomía sólida, instituciones económicas sólidas, el Banco de México. Por ejemplo, si lo comparas con otras economías similares, por ejemplo, se me ocurre Turquía, el Banco Central ahí no es autónomo. Entonces, eso genera mucha incertidumbre. Tienen Argentina, por ejemplo, una inflación del más del 100%. Entonces, digamos que entre las emergentes, México
tiene pues una solidez, cierta solidez macroeconómica, y eso la hace atractiva entre las emergentes, y las emergentes en general son más atractivas que las economías desarrolladas. Y naturalmente hay otros contextos, pues bueno, respalda a México el petróleo, respalda a México que es una de las economías que más recibe remesas en el mundo, también la cercanía naturalmente con Estados Unidos, y el blindaje que ofrece, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, también ofrece mucha certidumbre en el caso de México. Entonces digo, México no está exento de episodios de volatilidad, de incertidumbre, pero entre las emergentes es una de las que mejor ofrece rendimiento y poco riesgo si lo comparas con otros países emergentes. Entonces, esa es la razón por la cual pues México es un país atractivo para tener inversiones. Claro, Iván, muchísimas gracias. Y por cierto, dinos ¿quién gana? ¿Quién pierde con ya no la estabilidad, con esta apreciación que ha presentado nuestra moneda hasta estos momentos? Mira, los claros perdedores son naturalmente los que compraron tipo de cambio en 20 pesos, en 19, y ahorita está en 17.60. Si tú vendes, compraste en 20 y lo vendes en 19 o en 17, pues naturalmente tienes una minusvalía. Claro. Ese es el principal perdedor. Pero también, por ejemplo, los paisanos en Estados Unidos que mandan remesas, pues bueno, con la misma cantidad de remesas que siempre han enviado, los paisanos aquí que reciben el dinero, pues reciben menos pesos. Entonces, pues de alguna manera ellos también pierden con un tipo de cambio bajo. De hecho, lo podemos ver, es un efecto muy interesante. Cuando el tipo de cambio está muy alto, el envío de remesas se acelera, porque los paisanos aprovechan los niveles altos para enviar y que la gente aquí en México reciba más pesos por los dólares que envían. Muy interesante. Y por otro lado, los que ganan con esto, pues naturalmente somos los consumidores. Los consumidores porque, como sabes, gran parte de lo que se consume aquí en México es de origen de importación. Y por lo tanto, pues con un peso fuerte podemos comprar más cantidad de productos en el extranjero. Y no solo con los productos de consumo final. Muchas cosas de las que se producen aquí en México requieren insumos traídos del exterior. Entonces, todas las compras al exterior nos favorece teniendo un tipo de cambio así de fortalecido, porque pues podemos comprar más allá. Nuestra moneda tiene un mayor poder adquisitivo en el exterior. Entonces, pues los consumidores, tanto los consumidores finales como los consumidores intermedios, que son los productores. Y por otro lado también, en un contexto de inflación, que seguramente habrá oportunidad para platicar específicamente el tema de inflación, también es los choques externos de la inflación, es decir, este canal de transmisión que es el tipo de cambio, lo que le llaman la inflación importada, pues bueno, también se disminuye este riesgo con un tipo de cambio fortalecido. Entonces, pues digo, podemos ponerlo en esos términos. Claro, Iván, muy interesante el señalamiento que nos haces. Vemos nosotros, la gente común y corriente que no entendemos de economía, pues el peso ha presentado cierta estabilidad a lo largo del año, desde el año pasado, pero pocas veces nos detenemos a preguntar, bueno, ¿y quién gana con todo esto? ¿Quién pierde con todo esto? Son cosas que desconocemos y en verdad apreciamos muchísimo que nos orientes en ese sentido. Te paso a Diego, que te va a hacer una pregunta. ¿Qué tal, claro. Iván? Mucho gusto. Hola, Diego, mucho gusto. Igualmente, te quiero preguntar, ¿cuál es tu pronóstico para el futuro de la economía mexicana? Bueno, pues muchas gracias por la pregunta, Diego, es un gusto conocerte. Mira, nosotros en Ignis tenemos una perspectiva positiva de la economía mexicana. Creemos que hay algunos factores que van a seguir favoreciendo a la economía de México en el corto plazo. En primer lugar, pues mira, estamos blindados por el tema del TEMEC, como ya lo mencionaba, pero también el nearshoring, la reacomodación de los procesos industriales, han estado favoreciendo mucho a la economía mexicana y lo va a seguir haciendo durante los próximos años. Aunque, pues bueno, es importante señalar que a pesar de este tipo de factores positivos,
la economía mexicana no va a ser inmune a la desaceleración económica global. Lo estamos viendo con Estados Unidos, y si le pasa a Estados Unidos, nosotros vamos a venderle cada vez menos, nos van a comprar menos a Estados Unidos si Estados Unidos crece menos. Entonces, no somos inmunes a la desaceleración económica global. También recordemos que estamos todavía enfrentando un proceso de endurecimiento monetario que a su vez se traduce pues en mayores costos financieros, es restrictivo para la variable más importante de la demanda interna, que es el consumo, porque pues bueno, mayores tasas de interés, los créditos, las tarjetas de créditos, el crédito de los carros, de casas, los créditos personales se vuelven más restrictivos y menos accesibles. Entonces, pues en este sentido, la economía, la variable del consumo, que es la más importante, se va a mantener restringida por esta razón. También, si bien esperamos que la inflación siga desacelerándose, va a permanecer elevada durante al menos la primera mitad de 2024, y esto pues va a seguir mermando el poder adquisitivo de los hogares, la capacidad de compra de las familias. Y si la gente no sale a comprar porque la inflación, las cosas siguen siendo muy caras y no tienen acceso a créditos, se empiezan a desacelerar otras variables relacionadas al consumo, como el desempleo, la confianza del consumidor, los salarios, pues bueno, eso a su vez va a ralentizar la economía en general. Y por último, pues bueno, temas que generen incertidumbre, por ejemplo, el tema de la expropiación llamó mucho la atención. Pues este tipo de cosas lo único que hacen es desalentar la inversión. Y la inversión, pues básicamente es la gasolina con la que se mueve el motor económico de México. Sin inversión no hay creación de empleo, sin empleo la gente no tiene dinero, y así es como la economía se va a ir desacelerando. Entonces, en el balance, para lo que resta del año, creemos que la economía va a seguir creciendo, pero lo va a hacer a un menor ritmo. Y esta fortaleza que vimos en el primer trimestre de 2023, pues se va a ir disipando poco a poco a medida que se materialicen estos riesgos. Claro, Iván. Nos comentabas hace un momento que, según tu pronóstico, la inflación puede mantenerse elevada hasta la primera mitad del 2024. Comentabas también que es difícil que la gente salga a comprar si la inflación persiste, si las cosas son caras, si no hay acceso a créditos. ¿Nos puedes decir cómo estimular la economía en estos aspectos particulares? Es decir, cómo hacer que la gente salga a comprar, cómo estimular el consumo sin agravar el problema de la inflación. Mira, pensemos en términos de ciclo económico. Uh-huh. Independientemente de los esfuerzos que se hagan, estamos entrando en un ciclo de desaceleración económica. Entonces, lo mejor que puede pasar es que atravesemos por este periodo del ciclo económico por el cual vamos a atravesar necesariamente lo más pronto posible. Entonces, no es probable que las tasas de interés bajen para hacer los créditos accesibles, por lo menos no en el corto plazo, ya que la inflación sigue estando muy elevada, y tampoco es probable que la inflación baje, por lo menos de aquí, insisto, hasta el primer trimestre de 2024, que es cuando podría regresar a la meta del Banco de México, que es 3% más menos 1%. Entonces, hoy por hoy es poco probable que evitemos esta desaceleración económica, y sobre todo porque toda la economía se dirige hacia esa fase del ciclo económico. O sea, China, Estados Unidos, Europa, de hecho Europa está cerca de una recesión, Estados Unidos probablemente entra en recesión a final de 2023, moderada y poco duradera, pero va a entrar en recesión. Entonces va a ser difícil que nosotros hagamos lo que hagamos, evitemos ese periodo del ciclo económico. Entonces, pues lo mejor que puede pasarnos es que pasemos por ella de forma rápida y cuanto antes. Entonces, pues esa es la respuesta. Claro, Iván. Y en tu concepto, ¿crees que México, por medio de la diversificación de inversiones y demás, somos muy dependientes de Estados Unidos y la mayoría de los inversores extranjeros lo saben? ¿Crees que si nos hacemos socios o bien hacemos más sólidas nuestras relaciones comerciales con otros continentes, por ejemplo con la región euroasiática, podemos evitar este ciclo económico, o de plano tenemos que atravesar por él necesariamente? Mira,
aunque fortalezcamos nuestras relaciones comerciales, esas negociaciones toman mucho tiempo. Okay. Entonces, y el ciclo de desaceleración lo tenemos en la puerta de la esquina. De hecho, el viernes conocimos el dato final del PIB, es el primer trimestre del año, se corrigió a la baja. O sea, la desaceleración ya la tenemos a la puerta de la esquina. Y una negociación para ampliar nuestras negociaciones con China, con los países asiáticos, tomaría mucho tiempo. Entonces, pues ciertamente, y además, por otro lado, no es en lo absoluto algo negativo tener amplias relaciones con Estados Unidos, al contrario. Como te comenté, entre los factores positivos y que blindan a nuestra economía están, por un lado, pues el tema del nearshoring. La industria al norte del país es prácticamente una misma con la industria al sur de Estados Unidos, y también el tema del TEMEC, pues básicamente es lo que ha protegido a la economía mexicana de muchos problemas internos incluso. Entonces, para nada es una mala noticia que nuestra economía esté fuertemente integrada con la de Estados Unidos, al contrario. Y digamos, pues sería incluso una necedad querer fortalecer nuestras relaciones comerciales con países lejanos, cuando tenemos aquí a la economía más grande del mundo y estamos prácticamente pegados a ellos. Entonces, realmente no es una solución viable. Respondiendo a la pregunta de si eso nos va a ayudar, y sobre todo porque China es una de las economías que más se va a desacelerar este año. Entonces, ¿de qué chiste tiene que nos vayamos a asociar con los países que también se están desacelerando? Entonces, más bien no es una opción, por lo menos no en el corto plazo, y por lo menos no para evitar los problemas económicos que tendremos ahorita, en el que ya los tenemos a la vuelta de la esquina. Claro, Iván, entendemos. Muchísimas gracias por tu colaboración, y como lo comentabas, a ver si en una próxima emisión platicamos de manera muy concreta de la inflación de México y el mundo, ¿te parece? Me parece perfecto, estamos listos para